le venimos ofreciendo clarasol, vino, champú, suavitel, el rosita, Maestro Limpio, sosa, enjuague, crema, vino fabuloso, fabuloso. Hello, sean todos bienvenidos a este canal. Pienso que para poder hablar de las concepciones económicas de la Edad Moderna, debemos empezar por esta época. La Edad Moderna se fija entre 1453 con la caída de Constantinopla o 1492 con el descubrimiento de América. Esta se dice que termina con la Revolución Francesa en 1789. Esta edad a nivel económico está desarrollada entre los siglos XV y XVII. Esta se caracteriza por la agricultura, la aparición del capitalismo y la influencia de la burguesía. Además, era moderna temprana. Fue una época de mercantilismo, nacionalismo y comercio internacional. La Edad Moderna tiene varias etapas a nivel económico. Entre ellas puedo mencionarles el feudalismo. Y se dirán ustedes, ¿y esta? ¿Por qué habla del feudalismo si este forma parte de la Edad Media? Encuentro esto misterioso, muy misterioso. Pues les comento que el feudalismo sí se siguió desarrollando en la Edad Moderna, pero esto cambia por otro sistema que más adelante les mencionaremos. Bueno, pongámonos en contexto, ¿no? ¿Qué fue el feudalismo? La economía de esta época se basó en la agricultura y ganadería. Se puede decir que esta economía era de carácter autárquico, lo que quiere decir que apenas existía comercio y este se realizaba principalmente mediante un intercambio o también llamado trueque. La fuente de riqueza estaba en la propiedad de la tierra, que estaba a manos de un random señor feudal, que su labor era regular el orden, mantener la paz dentro de su estructura, impartir justicia y brindaban protección al pueblo desde el castillo, pero además cobraban impuestos. El trabajo manual recaía en un hombre libre, que se les llamaba vasallos o siervos. Estos trabajaban las tierras y le pagaban tributos al señor feudal. Este a cambio le daba protección militar, pero dentro de esta estructura también estaba el campesino. Este no era un hombre libre y se encontraba bajo el total dominio del señor feudal. Supongamos que aquí alguien llamado Juan era el vasallo que trabajaba la tierra del señor Miguel. Este extraía el excedente productivo de Juan. El pago era por trueque, ya que en ese tiempo no existían monedas, como les mencionaba anteriormente. Así que lo que el vasallo prácticamente hacía era que producía esta especie de pago al señor como adquisición del derecho a trabajar mencionada tierra. La cosecha era el sustento de la época, sobre todo de los campesinos, que alimentaban a toda su familia con eso y pagaban el diezmo a la iglesia porque pensaban que irían al cielo tras la muerte después de hacer eso. Otro acontecimiento fue que a partir del siglo XII el comercio se incrementa, por lo que se genera una clase burguesa y mercaderes que comercian en nombre de los nobles para llevarse una forma de pago. La agricultura llegó a ser tan importante que si ésta llegaba a decaer, se desataba una hambruna. Y fue justo lo que sucedió. Pero ¿qué pasó? ¿Cómo se dio este decaimiento? ¿En qué fallé? ¿Qué hice mal? Si yo La falta y agotamiento de las tierras llevó al feudalismo a la ruina a partir de los siglos XIV, además de que se desataron epidemias y otras pestes como la peste negra. Las ciudades cobraron más importancia, el comercio generó su riqueza y se fue diluyendo el modelo feudal,
al permitirse el desarrollo económico. Las cruzadas fueron clave en el final político del sistema, aunque se dice que fue la adquisición de libertades por parte de las ciudades. El capitalismo. La decadencia del feudalismo vio como los nuevos marcos económicos comenzaban a fortalecerse. Empieza a darse el sistema capitalista. El capitalismo es un sistema económico que se basa en la propiedad privada de los medios de producción y el uso de capital como fuente de riqueza. Los principales elementos del capitalismo son el capital y el trabajo. Para articular ambos, el capitalismo propone producir bienes y servicios y comerciarlos para extraer ganancias. El modelo capitalista es flexible, pues tiene la capacidad de adaptarse a diferentes condiciones históricas de producción, comercialización y distribución de bienes y servicios. El capitalismo ha tenido 3 etapas históricas de desarrollo: la comercial, la industrial y la financiera, que recogen el proceso y el desarrollo de este sistema económico. Pero ahora, ¿cómo surge el capitalismo? El mercantilismo contribuyó a la balanza comercial de los países europeos y así es como nacen las doctrinas económicas como la fisiocracia. Los países más poderosos de Europa comenzaron a expandirse hacia otros continentes, creando rutas comerciales que permitieron que los países de Europa tuvieran autorrelaciones con los territorios de América, África y Asia. Luego, van a adoptar un sistema clásico que será el mercantilismo, un sistema económico por el cual cada país será más rico. Esto mediante el intercambio comercial. La mayor cantidad de riquezas para la nación. Los estados controlarán los comercios para evitar que se compre mucho y aumentar la venta para que se ingrese dinero. Entonces, la acumulación de capital va a determinar qué país es más poderoso que otro. Para desalentar las importaciones se establecieron impuestos aduaneros en donde se crea una estructura piramidal. El clero son las autoridades de la Iglesia Católica y la nobleza son el grupo privilegiados. Estos no pagan impuestos. La burguesía y sus aliados, que vendrían siendo artesano y campesino, son los que trabajan y a cambio le pagan dinero. Estos serán el grupo no privilegiado. Deben pagar impuestos, pero la burguesía es rica en capital, no les afecta, mientras que los campesinos y artesanos sí les afectará, ya que tendrán apenas para comer. La burguesía, clase social que aparece hacia los siglos XI y XII, formada por las afueras de la estructura medieval, donde iban naciendo una serie de lugares denominados burgos, que los habitantes de esos burgos en las afueras van a ir construyendo las ciudades. Ellos eran básicamente dedicados al comercio porque no tenían quien los proteja, quien les diera ese medio para poder subsistir. Ellos tenían que buscarlo por ellos mismos para ser hombres libres. Y bueno, ellos van a construir por extensión a lo que vamos a llamar durante la Edad Moderna como la burguesía. Entonces, la función de la ciudad es que era el centro de actividad económica que ellos logran empezar para poder subsistir. En la ciudad se hará todo tipo de actividad comercial. Bueno, en la Edad Moderna la burguesía adquirió un papel muy importante. Por decirlo así, jugó un rol fundamental en las transformaciones económicas. Esta clase social solo estaba formada por personas acomodadas que logran tener propiedad y capital. Estamos hablando de los banqueros, propietarios de talleres textiles y armadores, entre otros. Eran hombres libres, pero no nobles. Esta clase burguesa va a buscar a través del comercio obtener capital, ya que desaparece la idea del trueque que había existido en la Edad Media, porque no había metálico, porque eran inseguros los caminos. Entonces el comercio se paró, mas no había reserva de oro y plata. Entonces acá en la Edad Moderna se va a reactivar esta actividad económica, porque el rey con su ejército va a proteger los caminos. Entonces la burguesía va a tener un tipo de enlace con el poder del rey, porque el rey
les va a asegurar la protección de los caminos y a la vez la burguesía va a acumular capital. Le va a prestar en muchas ocasiones a las monarcas y a los nobles para sostener su sistema de vida, que era un sistema ocioso en el que el noble no hacía nada. Por decirlo así, era como un tipo de parásito en la sociedad, ya que vivía de las demás clases sociales y de sus impuestos. La burguesía se va a dedicar al comercio porque va a buscar obtener con el comercio el dinero que se le va a llamar capital. La acumulación de monedas metálicas va a dar origen al capitalismo, sistema de producción de un sistema económico, en donde se puede decir que tiene el poder aquellos que controlaban los medios de producción. O sea, básicamente es que una persona tenga el capital, lo proponga a producir en su propio negocio, pero en ese negocio tiene empleados que hace que el negocio crezca y a cambio ellos se llevan un porcentaje de las ganancias, aunque el que va a llevarse más de esa ganancia fue el que puso el capital. Como por otro ejemplo, en qué consiste el capitalismo. Luis es un niño de 8 años y el padre le dice: Luis, quiero hacer un negocio contigo y un trato contigo. Luis le dice: ok, padre, dime, ¿de qué trata? El padre le dice: quiero que todos los días me limpie esta casa enorme y a cambio te daré $500 semanal. Y Luis acepta. Entonces Luis piensa en una manera estratégica de ganar el dinero sin trabajar y piensa en algo. Llama a sus 4 amigos y le dice: le tengo una propuesta. ¿Qué le parece si limpian mi casa este verano por todas las semanas? Y a cambio le daré $40 semanal a cada uno de ustedes. Entonces ellos aceptan, trabajan y se ganan 40, mientras Luis ganaba 300 por semana y le pagaba a sus compañeros $200 y cada uno recibía una ganancia de $40. Luis se ganaba $300 semanal sin esforzarse. Todos los ejemplos, sabemos que el capitalismo tiene ventajas y desventajas, y entre las ventajas podríamos encontrar que promueve la igualdad de oportunidades para que todas las personas mejoren sus ingresos, respeta la propiedad privada de los medios de producción, también fomenta la iniciativa y la innovación de las personas para emprender en nuevos proyectos o actividades económicas. Permite el acceso libre a una gran variedad de bienes y servicios que compiten por responder mejor a las necesidades de los usuarios, además de que hace posible la inversión en diversos proyectos. Ahora, como desventajas del capitalismo, puedo mencionar que se anteponen los intereses de pocos sobre los intereses y el bienestar del colectivo. Los medios de producción en gran medida provocan problemas ambientales, altos porcentajes de contaminación y usan de forma desmedida los recursos naturales. También puede inducir al monopolio y control del mercado de ciertos bienes y servicios, además de que genera desigualdad social y una marcada división de clases sociales que pueden generar diversos problemas en la sociedad. Bien, ahora que ya sabes qué es el capitalismo, qué beneficios trajo esto a la edad moderna, como ya sabemos, trajo muchos cambios, ya que hubo más oportunidad de expandir el comercio gracias a los burgueses. Y a esos viajes de exploraciones, los que ellos hacían eran comerciar esos productos que venían de América a Europa y ellos los comercializaban. Lo que a esto algunos economistas lo llamaron como capitalismo mercantil. ¿Será que el capitalismo es la mejor opción? Eso no lo sabemos. Tal vez sí, tal vez no. Cada quien piensa diferente. Lo que sí podemos decir es que el capitalismo se basa en la tiranía de la propiedad privada y el individualismo del espíritu dionisiaco. Personas como nosotros, jurídicas y organizaciones, solo nos preocupamos por el dinero, los pobres por la necesidad y los ricos por la ambición y codicia insaciable. Hasta la próxima.